El análisis de campos de fuerza para cualquier organización, sea una asociación, una fundación, una SA, una sociedad civil, cualquier tipo de organización, incluso algún gobierno, pues debe periódicamente analizar cuáles son las fuerzas y las debilidades que en una balanza empiezan a ejercer presiones y circunstancias que llevan a la organización tanto cuanto hacia un desarrollo o hacia una entropía. Entropía, energía negativa acumulada. Entonces, tanto las fuerzas como las debilidades son internas en la organización, están en el presente continuo y deben ser percibidas o analizadas tanto cuanto por los propios miembros de la organización como por gente que esté interactuando, empresas u otro tipo de entidades que estén interactuando con la organización. Eso sería en términos ideales. De manera práctica se utiliza mucho hacer un ejercicio en el cual se enlistan las fortalezas y se enlistan las debilidades. Pero ojo, realmente hay que poner solo aquellas fortalezas que en una percepción objetiva respecto a esa fortaleza, digamos que sea evaluada arriba de 8, en una evaluación de 0 a 10. Porque si no, la gente tiende a poner demasiadas fortalezas porque se quieren ver bien a sí mismos. Pero si no enfrentamos la realidad, siempre les digo que la única manera de modificar la realidad es enfrentándola. Solo cara a cara con la verdad la puedes transformar. Entonces es muy importante reconocer las debilidades propias. Si uno tiene esa madurez, esa objetividad, entonces, solo entonces puede empezar a cambiar. Entonces, imagínense una balanza. De un lado están las fortalezas y la otra las debilidades. En nuestra metodología les damos un peso específico de 0 a 10. ¿Cuánto vale cada fortaleza o cada debilidad? De tal manera que tú puedas sumar los puntos de fortalezas y debilidades y saber si la balanza está inclinada por las debilidades o inclinada por las fuerzas. Es muy importante que el análisis de fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas se haga con respecto a la misión y a la visión de la organización. Porque si no tiene este marco de referencia, entonces estamos generando una serie de información sin un foco. Las oportunidades y las amenazas también representan otra balanza, pero estas son externas a la organización y están en el futuro inmediato. Una amenaza podría ser derivada de factores macroeconómicos como el tipo de cambio o una recesión internacional. Las amenazas también pueden ser factores de microeconomía, como por ejemplo la entrada de un nuevo distribuidor, un nuevo competidor, un nuevo producto sustituto, una nueva organización que puede afectar el status quo de esa organización hacia sus fortalezas y debilidades. Y las oportunidades siempre están relacionadas con fuerzas de mercado, con desarrollo de nuevos productos, desarrollo de nuevos servicios, con alianzas, con fusiones, con adquisiciones, con reposicionarse, con diseñar nuevos formatos.
estas se convierten en los objetivos de mediano y largo plazo de las organizaciones. Tú que eres consultor, debes estar muy consciente de que estas fuerzas básicas, este análisis de campos de fuerza, no solo se mueven en el ámbito de debilidades y fortalezas, sino también de oportunidades y amenazas, y a la hora que tú sacas la puntuación total, te puedes dar cuenta que hay organizaciones que casi no tienen oportunidades y muchas amenazas, y pueden tener más debilidades que fortalezas, y están en una situación crítica. Entonces, tú como consultor debes de actuar ágilmente para crear diferentes programas en las cuales puedan tomar las oportunidades en un menor corto plazo y puedan minimizar sus debilidades. Hay acciones, programas, proyectos que nosotros les llamamos iniciativas estratégicas que pueden generar en una matriz de impacto no solo mantener o mejorar sus fortalezas, sino también pueden disminuir sus debilidades y tomar alguna oportunidad. Por ejemplo, un nuevo proyecto de la experiencia de compra de un cliente. Pueden tener una debilidad que es calidad en el servicio y una fortaleza que es su gente. Y una oportunidad para tener una posición única en el mercado. Entonces, si tú generas esa experiencia del cliente como en las nuevas tiendas de Apple, donde dan clases, la gente está en un ambiente informal, donde no hay cajas registradoras, donde te hacen demostraciones en vivo, te capacitan y rompen un esquema total de lo que antes era una tienda. Entonces puedes ver que un solo proyecto está generando estratégicamente en varios puntos. Entonces, en la definición de la estrategia, el primer gran paso es el análisis del entorno. Crecimientos de los mercados, inflación, alternativas de mercado, es decir, competidores potenciales que aparentemente no compiten entre sí, pero que a fin de cuentas, dada la convergencia tecnológica o diferentes situaciones, pueden llegar a ser productos sustitutos. Por ejemplo, tú puedes decir que una motocicleta Suzuki no compite contra un Honda, que son dos mercados, pero el tráfico, la vida compleja de las ciudades puede hacer que de repente empiece a evolucionar la compra de las motocicletas y se deje de comprar los coches. Entonces, ese es un caso de producto sustituto. El posicionamiento estratégico representa la situación real que está viviendo una empresa, una organización, una asociación, una fundación, al sector o al mercado que atiende. Así, cualquier organización tiene un posicionamiento, esté consciente o no esté consciente. La mayoría de las organizaciones no hace una actualización a través de investigaciones de mercado con respecto a cómo la percibe el mercado. Y eso está directamente relacionado con la marca. La marca simboliza la síntesis de toda la oferta de mercado y de todo el comportamiento de esa organización. Entonces, organizaciones que en un momento dado podían haber estado en un extraordinario posicionamiento como Apple, baja y luego vuelve a subir.
¿Por qué? Por la visión de futuro, por cómo sus directivos son capaces de ir cambiando la percepción que tiene la gente con respecto a esa organización. HP se fusiona con Compaq, compra Compaq, cambia, se va para arriba la acción, empieza a descender, corren a Cari Fiorina, la directora, empieza a perder posicionamiento, entra un nuevo director y la acción empieza a tomar más valor. Y no es que Cari Fiorina hubiera hecho mal las cosas, sino que el tiempo de gestación para que una estrategia cambie no es de un mes para otro, ni siquiera de un trimestre para otro. Para reposicionar a una empresa, a una marca, pasan por lo menos 6 meses. La actuación continua de una organización hace que el posicionamiento sea un proceso variable. Y si lo vemos, por ejemplo, en un equipo de fútbol que lleva perdiendo un partido 2 y 3 y 4 y 7, de repente la gente lo empieza a ver mal, así sea el América o el Guadalajara o cualquier otro, y eso mismo empieza a influir en las taquillas, empieza a influir en la propia actuación de la gente que trabaja dentro de esa organización o a los propios jugadores. Entonces es muy importante la comunicación para mejorar el posicionamiento. En cada mapa estratégico debe haber un objetivo de procesos para ir mejorando la comunicación de la organización y pueda impulsar, mejorar, cambiar el posicionamiento de la empresa. Zara se posiciona como una empresa donde tienen alta moda accesible, que antes no se podía, o sea, tú tenías o la oferta masiva o copias mal hechas, salvo buenas copias, pero es increíble que en recientes foros sacan los modelos de Zara y sacan los modelos, por ejemplo, de Dolce & Gabbana, y tú los ves y dices, ¡qué barbaridad! O sea, son muy similares, poquita diferencia, pero fue su estrategia. Gente joven atendiendo, en un principio cero publicidad, era de boca a boca, entonces sacrifican el costo de lo que implica el tener mucha publicidad por tener un extraordinario producto con una alta rotación. Pocos modelos, muchos modelos, poca cantidad. Y eso hace que empiece la empresa a crecer. Luego viene una integración vertical con diseño, con producción, con materia prima, de tal manera que tienen transportes, buques, barcos, fábricas, donde compran la tela más barata, la van sacando en el transporte y entregan el producto terminado cuando llegan a la orilla. Esta serie de pensamientos y diferenciaciones vienen de una estrategia. En la medida que una organización tiene más claro su posicionamiento y puede definir cada atributo, es en la medida que puede generar una mejor estrategia, que es diferente a ejecutarla, pero primero tienes que diseñarla. Tú que eres consultor, debes de prepararte antes de un taller de análisis de posicionamiento a través de entrevistas con el director general, el director de mercadotecnia o el director de operaciones. Debes de hacer un gran borrador de dónde están los principales atributos de mercado, de tal manera que tú ya llevas
tus apuntes o acordeón al taller y ya sabes sobre qué vas a evaluar. En la metodología Logos hacemos un análisis de posicionamiento basado en las experiencias de los directores y o comité directivo, que es la suma de su experiencia, conocimiento, juicio e inteligencia, donde en el paso número 1 se definen los atributos, y esto es bien importante, que no solo se enlisten con el nombre breve en una palabra, 2 o 3, sino que también haya una breve descripción de qué es cada atributo, porque servicio puede ser algo para un ejecutivo y otra cosa para otro. Es más, haz el ejercicio y diles que escriban acerca de la definición de cualquiera de los atributos, sea servicio, tiempo de entrega, servicio postventa, precio, calidad, y vas a ver cómo las descripciones varían. Entonces es importante, antes de arrancar el ejercicio, que haya una lista con una breve descripción de lo que es cada atributo. Una vez hecho esto, entonces debes pedir, ya sea por grupos o si son pocos participantes, evalúen del 0 al 5 cada uno de esos atributos. Antes de eso tienes que tener el listado de todos los competidores de esa empresa, organización, formato, fundación, en fin. Esto es importante determinarlo, meterle colores de tal forma que sean fácilmente identificables gráficamente. Ya que tienes esto, puedes ver el archivo adjunto de Excel, donde hay varios ejercicios de posicionamiento, donde una vez que están evaluados todos y cada uno de los competidores, incluso la propia empresa, en los diferentes atributos, debes de cuestionar si pueden desarrollarse nuevos atributos en un futuro en esta industria, de tal manera que veas oportunidades de mercado, oportunidades de objetivos que se desarrollarán a corto, mediano o largo plazo en esa industria y que pueden generar una ventaja competitiva. Ya que tienes hecho esto, vas a ver las áreas de oportunidad que tiene una organización simplemente en una sola hoja. Esto vale oro. Esto es un ejercicio extraordinario que con todas las organizaciones que lo hemos hecho reconocen que tiene un valor agregado, que nunca lo habían hecho y vamos directamente a ahorrarles muchísimo dinero. Lo ideal es que después de este ejercicio se hagan investigaciones de mercado donde se validen la percepción de la suma de todos los participantes con el mercado, pero te vas a encontrar que esta variación realmente llega a ser muy poco. No pasa del 5 al 10% de la percepción, pero es un seguro de vida porque vas a enfocar todos los recursos de la organización a generar una nueva posición en el mercado que los va a hacer más competitivos, que los va a hacer que el cliente en un momento dado se incline por uno o por otro. Los mapas estratégicos son una forma de sintetizar la visión. Es una metodología que los doctores de la Universidad de Harvard, David Norton y Robert Kaplan, desarrollaron en base a investigaciones donde se tenía que encontrar cómo es que una organización genera mejores resultados, mayor rentabilidad en las diferentes tipos de asociaciones, organizaciones, empresas en el mundo. Y se dieron cuenta que el foco puro en los indicadores financieros
no era suficiente, motivo por el cual hicieron una relación a través de diferentes perspectivas que normalmente se utilizan 4, pueden ser más, y el orden de las mismas también puede variar dependiendo el tipo de organización de la que estamos hablando. En un mapa estratégico, normalmente, si es una organización de capital privado, la dimensión financiera viene hasta arriba, seguida abajo por la dimensión de la perspectiva del cliente, sostenida por la dimensión interna, también llamada de la dimensión de procesos, y abajo viene la dimensión de aprendizaje y desarrollo, que engloba 3 grandes capitales: el capital organizacional, el capital humano y el capital tecnológico. Entonces, ahora aparece en pantalla un mapa estratégico donde tú puedes observar cómo, a través de las relaciones causales que están simbolizadas por flechitas en el mapa, cómo a través de la correlación que existe entre el capital humano, por ejemplo, desarrollar las competencias estratégicas, el capital organizacional, por ejemplo, el tener una estructura humana que soporte el crecimiento, o el capital tecnológico, por ejemplo, desarrollar los sistemas y programas para sustentar la oferta de valor o los objetivos en la perspectiva del cliente, van a sostener a los procesos internos que a su vez están apuntalando, sosteniendo la oferta de valor. Y esto es muy importante de entender, porque muchos errores en los mapas estratégicos aíslan la perspectiva de procesos con la perspectiva de objetivos en la perspectiva del cliente. Y la oferta de valor o tus objetivos en la perspectiva del cliente solo pueden ser entregados al mercado si están soportados por un proceso. Estos se convierten en los procesos estratégicos. Me acuerdo de una organización que llegué y me dijeron, oiga, incluyen los procesos, la parte de la consultoría. Dije, ¿cuántos procesos tienen? Dice, nosotros tenemos 600 y están perfectamente documentados. Y le pregunté, ¿y de esos cuáles son sus procesos estratégicos? Dice, ¿procesos estratégicos? No sabían. Entonces, ¿de qué te sirve tener 600 procesos si no sabes cuáles son aquellos que te van a generar la ventaja competitiva? Y estos los puedes saber si está bien diseñado un mapa, y los objetivos en la perspectiva del cliente son los que deben estar, porque otro gran error en el diseño de un mapa estratégico es que ponen los objetivos en la perspectiva del cliente que piensan o sienten el dueño o el director comercial o el director general, pero sin hacer realmente un análisis de posicionamiento. Y aquí un sesgo, que les falle un objetivo, puede significar el fracaso de esa organización. Entonces, como ven, en un mapa estratégico se van sustentando los objetivos unos a los otros hasta llegar a los objetivos financieros, donde también hay ciertas correlaciones, pero se obtienen derivados de lo que tú estás entregando al mercado. Entonces, con esta transparencia tú puedes saber cómo es que estás generando o no tus ingresos. Y todos estos objetivos tienen que ser acomodados en temas estratégicos que surgen en base a las diferentes fuerzas de corto, mediano y largo plazo que enfrenta como grandes retos la organización. Normalmente hay una tendencia a un tema estratégico que va relacionado con la eficiencia operativa o la productividad, que impacta más en el corto plazo, y otros temas estratégicos como el desarrollo, el crecimiento, la diversificación, que van más relacionados con el mediano y largo plazo.
Es importante que haya un balance en los objetivos estratégicos. Una mejor práctica estratégica es que haya 20 objetivos estratégicos en un mapa. Y una vez una organización que me enseñaron que había 80 objetivos estratégicos. Imagínense, te vuelves loco. Te vuelves literalmente loco. Y más de 150 indicadores. Entonces, pues uno no puede tener ese nivel de información porque te pierdes. En lugar de aclarar una visión, se confunde a la organización. Entonces, tienes que tener 20 objetivos en las diferentes perspectivas y también tiene que haber un balance entre estos. Es decir, no puedes tener un solo objetivo financiero y 15 en una perspectiva por exagerar la nota. Requisitos, tienes que tener, yendo desde abajo hacia arriba, mínimo un objetivo en la perspectiva de aprendizaje y desarrollo de capital humano, otro de capital organizacional y otro de capital tecnológico. En la siguiente dimensión de procesos internos, tienes que tener mínimo 3 tipos de objetivos que van relacionados con la eficiencia operativa, la relación con el cliente y la innovación. Por lo menos tienes que tener otros 3 objetivos de procesos ahí. Y en la perspectiva del cliente debes de tener un mínimo de 3 a 4 objetivos que reflejen tu oferta de valor. Eso que hablábamos en el posicionamiento, que son los diferentes atributos o cualidades en el mercado que te van a hacer el campeón. Y luego, en la perspectiva financiera, mínimo tienes que tener un objetivo por cada tema estratégico. Y siempre en la cúspide de un mapa estratégico viene la rentabilidad de la organización en la iniciativa privada. En los mapas estratégicos del gobierno o entidades públicas, el tema financiero viene de base y el presupuesto que te sustenta los 3 grandes capitales, organizacional, humano y tecnológico, que te permite mejorar tus procesos y que van a entregar el producto o servicios a los usuarios de tu organización. También las asociaciones tienen este esquema y las fundaciones. Vamos a ver 2 o 3 diferentes mapas estratégicos que te van a ilustrar mejor el caso. Bien, la parte del diseño de los indicadores, les comentaba que es muy importante que estén perfectamente alineados a la descripción del objetivo y después hay que desarrollarlo totalmente, la fórmula, la frecuencia, la gente que lo va a liderear. Hay como 15 variables, pero esas ya las ven técnicamente en otro proceso. Aquí, cuando estás formulando un balance scorecard, nada más hay que definir el nombre, el concepto del indicador. Y finalmente, ya vas a tener en tu balance scorecard tu objetivo nombrado en forma sintetizada, tu descripción, tus indicadores, sigue el líder. Tienes que poner qué persona va a ser responsable de ejecutar ese objetivo. Y esto es muy importante saber, porque es la manera de generar el facultamiento y deslindar responsabilidades claras. Después de esto, habrías que agregar las iniciativas de soporte o los proyectos estratégicos. Para generar un balance scorecard base 100 puntos, lo que hay que hacer primero es distribuir los puntos por cada perspectiva. Les pides a los participantes 2 o 3 puntos de vista, consensas, sintetizas y en base a eso ya defines los puntos de cada perspectiva. Luego
proporcionalmente se van asignando a cada objetivo y después de cada objetivo a cada indicador, tal como aparece en la siguiente hoja de Excel. Es de suma relevancia cuando tú estás definiendo un balance scorecard base 100 puntos, que sea participativo, que sea por consenso y que esto finalmente te va a deslindar el peso específico, el valor estratégico que tiene cada persona, cada líder o director en la organización sobre el objetivo estratégico. Es decir, que la dirección de operaciones a lo mejor tiene el 42% del peso estratégico, la dirección de mercadotecnia el 25%, la dirección de recursos humanos el 14%. ¿Y cómo lo sabes? Pues es porque son responsables precisamente de entregar ese objetivo estratégico. Y esto te sirve para ver desbalances en la estructura organizacional, porque hay veces que direcciones que tienen mucho peso estratégico tienen pocas personas y o pocos recursos económicos. Entonces, pues hay incongruencias. O sea, ¿cómo es posible que algo que tenga menos importancia tenga más gente y más recursos económicos, es decir, más presupuesto? Entonces ahí empiezas a orientar a la organización para que haya una alineación entre la asignación de los presupuestos, los recursos humanos y el peso específico de un objetivo. Finalmente, cuando terminas un balance scorecard, llámale la versión preliminar, y cuando lo subas a Visio, el programa Visio, y tengas ya el mapa con sus relaciones causales, ponle hasta abajo la misión y ponle hasta arriba la visión, de tal manera que en un solo slide o transparencia tengas la misión, los objetivos estratégicos y la visión. Esto genera valor para el cliente. Ponle el logotipo, ponle la fecha en que se elaboró, ponle hasta abajo logos consultores, de tal manera que tenga la información contenida más completa posible. Respecto al Excel, tienes que ir abriendo varias pestañas, como el formato que a continuación se despliega, donde tienes el balance scorecard, su descripción con sus indicadores, el líder, las iniciativas estratégicas o proyectos que lo soportan. Luego en otro tengas el balance scorecard base 100 puntos. Luego en otra pestaña tienes ya el posicionamiento y así tal como aparece en el formato que tenemos diseñado para este efecto. Es importante de que antes de que lo mandes al cliente, lo valide el director de gestión estratégica. ¿Por qué? Porque después de verlo varias veces se pueden ir los detallitos, y los detallitos hacen la diferencia. Los mejores consultores que yo he conocido en mi vida son aquellos en que no les tienes que corregir un punto, una coma, un acento, un indicador, nada. Es decir, que están plenamente conscientes de lo que están haciendo y le están metiendo no solo su inteligencia, sino también su dedicación, eso quiere decir su corazón. Y se nota, se refleja. Cada persona es diferente, pero todos los trabajos de una persona reflejan lo que esa persona es. Lo voy a repetir: cualquier cosa que haces es el reflejo de ti mismo.